Que muere Isaac, dices. Sí, que muere Isaac. Pero un par de versículos antes, cuando dice que muere Rebeca, dice que se le sale el alma. Y 4 versículos adelante dice que cuando muere Isaac se le sale el espíritu. Y entonces, ¿Cuál se sale? ahora sí, ¿cuál sale? Es que traigo mi bazooka. ¿Pero qué capítulo es? A ver, necesitamos un escriba. Entonces nos regresamos. Ajá. Pero como yo no lo tengo en el original, no sé qué dice. Ok, en el 18 es su alma, es Nefesh. ¿Alguien se acuerda cómo se dice espíritu en hebreo? Bueno, sí, pero eso es griego. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál era el otro? 29. Y exhaló Isaac el espíritu. Sí, no, ni siquiera nada más dice que exhaló. Sí. Sí. Sí, no dice espíritu en el 29. ¿Sí, ya vieron? Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Sí, pues yo creo que lo añadieron o don Casiodoro de Reina o Cipriano de Valera. Sí se acuerdan que son los traductores, como me decía un señor, ¿cómo se llama esta chica? ¿Reina Valera? Sí, así me dijo. Digo, no, se llama Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ajá, los traductores. Nada más le faltó decir mi reina Valera, ¿no? Sí, no dice. Nada más, en el original nada más dice que exhaló. Sí, se ve que lo añadieron para que se entendiera, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Sí, sí, George. Cuando Jesús resucita, en Juan dice que María lo quiere tocar, pero dice, no me toques. Ajá. La explicación esa, porque he escuchado muchas explicaciones acerca de que no me toques, pero en la de concordancia de ¿MacArthur o qué? MacArthur, habla acerca de que ella quería tocarlo para efecto de que no volverlo a reprender nuevamente en esta tierra. Sí. ¿No? Otro que obviamente porque no ha llegado al Padre, si no quiero ser contaminado, nada. Sí, es que eso es muy interesante porque ¿se acuerdan qué día resucita Jesús? El día de las primicias, que coincide, es coincidencia porque el día de las primicias se celebraba el día después del sábado inmediato a la Pascua. O sea, podía caer, si la Pascua caía en miércoles, bueno, las primicias las festejabas hasta el siguiente domingo. ¿Sí me explico? Pero aquí cae el día 17. O sea, Jesús resucita el tercer día que coincide con el día de las primicias. Obviamente no es coincidencia. Jesús es el primogénito de los muertos. ¿Se acuerdan?
el primero de la resurrección. Porque Lázaro y todos los que han resucitado se volvieron a morir, pero Jesús fue el primero en resucitar definitivamente, vamos a decir, para siempre, ¿no? Y durante la fiesta de las primicias la gente llevaba al templo para mecer, ¿se acuerdan? Mecían, o sea, le daban gracias a Dios y le daban, sean gracias por todo lo que nos has dado. Pero, miren, Levítico 23 no entra en esos detalles, pero la tradición era, o lo que hacía la gente, es que los primeros pues, uvas o lo que colectaran, nadie lo tocara, es santo para Dios. Entonces lo tenías que traer, en el camino no te lo podías ir comiendo para que me entiendan, o manoseando. Por eso es que Jesús le dice, mija, no me toques, ¿no ves que soy las primicias? ¿En qué fiesta estás? Acuérdense que nosotros ya a 2000 años no, como que la fiesta no vemos, ¿cómo les diré? Esa época a la luz de lo que ellos están festejando. ¿Sí me explicó? Es como si te dijeran que fulanito estaba echándose unos tequilas en septiembre. Como mexicano lo entenderías, ¿no? Porque está festejando la independencia, lo que ustedes quieran. ¿Se acuerdan que dice el libro de Hechos que todos tenían todo en común? Porque en la fiesta de Pentecostés se celebraba la gran cosecha. Pero ¿se acuerdan que decían, no coseches todo, deja las esquinas para los pobres? Entonces había un sentimiento de compartir durante esa fiesta. Y es justo cuando nace la iglesia, en ese, ¿sí me explicó? Justo en esa fiesta, en ese espíritu de compartir. Bueno, pero en este caso es por eso, las primicias no podía uno tocarlas antes de irlas a ofrecer. Ajá, por eso Jesús le dice, no me toques. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Bueno, pues váyanse a Isaías 14, 24. Y les voy a decir, pues no sé si esto sea una teoría, o sea, lo que les voy a decir. Pero lo que vamos a aprender de la vida de José es que Dios tiene un plan para nosotros. Y si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, ese plan se va a llevar a cabo, pase lo que pase. Ajá. En realidad, ¿quiénes pueden destruir el plan de Dios? Sí, hasta cierto punto, ¿eh? Y habrá veces que ni siquiera nosotros. ¿Sí? Entonces, mientras ahora veamos cómo se desenvuelve la historia de José, para que ustedes tengan estos dos versículos en mente y para que los tengan en mente en su vida. O sea, ¿hasta qué punto hay un plan B? ¿Sí me explico? Y miren, piensen, Sansón. O sea, Sansón desgracia su vida. ¿Sí? Dios tenía un plan para la vida de Sansón. Pues seguramente, o sea, desde antes de nacer, ¿se acuerdan? Va con la mamá y le dice, oye, tu hijo va a ser nazareo, no puede hacer esto, no puede hacer el otro. Sansón quiere decir como el sol, o sea, va a brillar, va a ser un hombre fuerte, etcétera. Pero él acaba desgraciando su vida. Su última victoria, la más grande, ni siquiera la puede disfrutar. Dice que mató más, ¿se acuerdan? Cuando se suicida con los filisteos, que en toda su vida. Bueno, ¿están que les dije Isaías 14? Bueno, para que lo mediten, ¿ok? Dice el 24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente será de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Y luego dice el versículo 27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Ok? Si Dios tiene algo para ti, aquí está hablando de la destrucción de Siria, pero bueno, este es el ¿cómo les diré? Esta es la voluntad de Dios. Si Dios tiene algo para ti, ¿te lo pueden quitar? ¿Sí me explico? ¿Y hasta qué punto creemos las promesas? ¿Hasta qué punto Dios me ha hecho unas promesas? Y aquí volvemos a la cuestión de los sueños. José tiene su sueño 2 veces, entonces él, como más tarde le va a decir a una persona, a Faraón, si el sueño sucedió 2 veces, es que es definitivo que va a suceder. ¿Se acuerdan? Porque Faraón sueña 2 veces la misma cosa, con las espigas y con las vacas. Y miren, la pregunta con José sería, oye José, tú soñaste 2 veces tu sueño, ¿se acuerdan? Una vez con estrellas, otra vez con manojos, pero es exactamente el mismo sueño. ¿Estás seguro de que se va a cumplir?
Cuando José está en la prisión, cuando José está en casa de Potifar, ustedes creen que José está pensando, pero Dios me va a sacar adelante. Este era el plan de Dios para mi vida. ¿Sí se entiende? Y los solteros piensen. Aquí dice la Biblia que se va a hacer como Dios lo ha determinado y que su mano está extendida, nadie la va a hacer retroceder. Si Dios tiene a alguien para ti, ¿sí me explicó? ¿Te lo pueden quitar? Si Dios no tiene a alguien para ti, ¿te lo pueden dar? Y ahí es, miren, hasta qué punto entra en nuestra vida la mano negra, o sea, qué tanto queremos ayudar a Dios a veces. Cuando Dios dice, tranquilo, yo lo voy a hacer por ti. ¿Cuándo actúas y cuándo te quedas callado? ¿Sí me explico? ¿Cuándo estoy moviendo yo las cosas y cuándo es Dios el que tiene que hacer las cosas? Sí. Hay un salmo que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y hay otro salmo que dice, tiempo es de actuar. Entonces, ¿cómo distinguir? ¿Sí? ¿Cómo saber si lo que estoy haciendo está dentro del plan de Dios o no? Cuando José tiene sus sueños, ¿los cree? Claro, por eso va y se los cuenta a sus hermanos. ¿Se acuerdan? Sí, voy a gobernar sobre ustedes. Totalmente imprudente. En boca cerrada no entran moscas, ese es proverbio mexicano, ¿no? Pero aún el necio, ¿se acuerdan? Cuando calla es tenido por sabio. Pon guarda mi boca, oraba David. Obviamente aquí tienen ustedes un tipo de lo más imprudente. Pero bueno, mientras vayamos viendo la historia, y se los digo por qué. Porque si Dios tiene un plan para tu vida, este no puede ser bloqueado. El único realmente que puede echar al borde, el único que le puede dar al traste al plan de Dios para tu vida, afortunada o desgraciadamente, eres tú. Nos podemos inclusive hacer la vida más fácil, ¿eh? Imagínense que ustedes quieren acceder a un empleo y dicen, pues me voy a poner doctor. Ajá. Eres licenciado, pero pues ya entrado en gastos, pues le pones doctor. Y pues llegas a la entrevista muy confiado y, usted es doctor, pues, ¿en dónde, no? Y pues ya te avientas un rollo de Princeton, oh, wow, y te dan la chamba. Nunca pasa nada, nunca te cachan, accediste al empleo, te fue súper bien en la vida. Te mueres, llegas al cielo y a la hora de las recompensas no hay. Y entonces, oye Dios, ¿por qué no hubo? Pues, tuve una buena vida, etcétera. Lo que pasa es que ese día que modificaste tu currículum, yo esperaba que te corrieran. Digo, que no te aceptaran. Y esto te iba a llevar a X o Y circunstancias, ibas a acabar siendo misionero en X lugar, ibas a tener un ministerio glorioso. Pero decidiste entrar a este empleo, tú alteraste las cosas. ¿Sí me explico? O sea, realmente lo único que, ¿cómo les diré? Lo único que a Dios le interesa de parte de nuestra vida es que confiemos en Él. Eso es realmente lo único que le importa, independientemente de las circunstancias. Y eso es, al final del día, lo más difícil. Porque andamos por fe, no por vista. Cuando a la muchacha le dicen, ya estás quedada, ya te estás quedando y esperando en Jehová, esperando en tu Dios, ¿sí? La chava está recibiendo una presión espantosa. Y ella puede decir, bueno, pues ni modo, agarro el primer fulano que me encuentre o sigo esperando en Dios. Todo el tiempo vamos a estar siendo probados, ¿eh? Pero finalmente cuando nosotros somos fieles, y piénsenlo, todas esas veces que dijeron, Dios, voy a hacer lo que sé que tengo que hacer, aunque haya sangre en las paredes, y volteas y dices, qué bueno que lo hice. Trabajaba yo en un despacho de abogados y había una abogada, perdón, que el día que entró al despacho, bueno, todos los pasantes estaban, casualmente todos pasaban por la oficina de esta abogada, ¿no? Muy guapa. Y entonces un día estamos platicando y le empiezo a hablar de Cristo. Y entonces, pues la chava me escucha y un día me dice, oye, quiero que me platiques más de la Biblia. Pero yo empiezo a ver como que ya me ve con oclayos de corazón, ¿no? Entonces como que no quería invitar a Cristo al corazón, sino a Charlie, ¿no? Y entonces yo dije, oh. Y un día estoy en la mañana tecleando ahí en
en mi oficina tempranísimo porque tenía yo que entregar un contrato. Y entra esta chava y se mete a mi oficina y se recarga. Y entonces la saludo y le digo, ¿qué pasó, licenciada? Y me dice, estoy en una súper depresión. Me gustaría casarme con un hombre como tú. Y de esas veces que dices, ¿sí me lo habrá dicho? Y entonces le digo, yo quería decirle yo también, ¿no? Y entonces le digo, oye, tengo que entregar este contrato ahorita, ¿me esperas? Y se sale de mi oficina y me voy detrás de ella, cierro la puerta de mi oficina, me volteo a la ventana y le digo, Dios, guárdame por favor, porque estoy a punto de decirle que sí. Y entonces, y pues miren, yo no sé si bien o mal, pero yo de plano dije, le voy a dejar de hablar a esta chava. No por ella, no por ella, por mí. Entonces yo me acuerdo que me veía y me sacaba la lengua. Y me decía así como, qué mala onda, ¿no? Y entonces, bueno, pasa el tiempo, yo salgo del despacho y todo. Y un día me dice la prima, bueno, le cuenta la prima de mi esposa a una amiga mía, que le habla de Cristo, ¿a quién creen? A esta chava. Y entonces, una muchacha le habla de Cristo y le dice, oye, y le dice, todo lo que tú me estás diciendo, yo ya lo sé. Me lo dijo un cuate que se llama Así ya Asá. Ah, yo también lo conozco. Ese tipo está loco, le dice. Pues sí, estaba loco. Yo creo que yo era el primer loco que me rehusaba, ¿no? Ese cuate está loco. Y entonces me dice, oye, ¿qué crees? Le hablé de Cristo a fulanita. Y le digo, ¿a quién? Fulanita. Dice, habló muy bien de ti. Entre muchas cosas dice que estás loco, pero dice que eres un buen tipo. Y entonces en ese instante yo me pongo a pensar y veo así, regreso al cassette y veo la bala así. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera andado con esta chava? Y luego llegan, conocido de... Todavía no éramos casados, pero yo estaba ahí merodeando a mi mujer. Ah, sí, yo anduve con él. Y el plan de Dios para mi vida, adiós. Adiós. Entonces, miren, las balas siempre nos van a estar rozando. Lo único que Dios nos pide es, tú confía en mí. Y va a haber muchas cosas de las que te vas a tener que abstener. Pero, finalmente, Usain Bolt se tiene que abstener del Häagen-Dazs y de la Nutella si quiere ganar los 100 metros planos. ¿Sí me explicó? O sea, finalmente, como dice Pablo, todos los atletas en el estadio se abstienen de todo. Dice ellos, para ganar una corona corruptible. Nadie se va a acordar de sus triunfos. Nosotros una incorruptible. O sea, las recompensas y los premios que Dios nos dé no se van a corromper jamás. El oro de nuestras coronas nunca le va a salir moho. Sí, pero sí, muchas veces en nuestra vida vamos a tener que enfrentar sufrimiento. Es parte de la vida. Y ahorita vamos a ver esta escena en donde dices, si no hubiera yo dado esa vuelta, tal vez esto no hubiera pasado. Y muchas veces Dios dice, tenías que dar esa vuelta, porque esa es mi voluntad. Bueno, pues ahora sí váyanse al Génesis, al capítulo 37. La última vez nos quedamos en que a don José, de forma muy extraña, lo mandan a buscar a sus hermanos, ¿se acuerdan? O sea, esto es ridículo porque o Jacob no quiere ver o no se ha dado cuenta que sus hermanos alucinan a su hijo favorito, y es natural que lo alucinen. Y además, ¿se acuerdan que estos tipos se fueron a Siquem, que era el sitio a donde habían hecho la masacre? Y entonces todavía le dice, vete a Siquem a ver cómo están tus hermanos. Y dices, Jacob, ¿qué estás pensando? No seas imprudente. ¿Cómo mandas a tu hijo José solo? Si se dan cuenta que es de tus hijos, lo van a matar. Si no es que ya mataron a tus otros hijos. Y lo más probable es que, oye, ve a ver cómo están, porque ya me preocupé. A ver si no se encontraron algún familiar de estos de Siquem y ya los mataron. Y entonces sale allá a buscar a sus hermanos. ¿Se acuerdan que le dice a su padre, heme aquí? Le dice Gineini, y ahí se lanza para Siquem. Bueno, entonces ahí está en 37:14. Bueno, dice, Israel dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos, y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón,
y llegó a Siquem. Y aquí, miren, este versículo parece ridículo, lo que sigue. Pero piensen en todas esas veces en su vida que dijeron, ¿y si no hubiera hecho eso? Si no hubiera pasado por ahí, no pasa nada. Para que vean cómo Dios está meneando todos los hilos. Dice versículo 15, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Bueno, me voy a saltar unas ilustraciones. Otra vez le digo, el muchacho que hace estas ilustraciones se llama José Enrique Fiorenzano. Y le digo, hazme una ilustración de José en el bote, platicando con el diablo. O más bien el diablo platicando con José. Le dije, pon al diablo echándose un cigarrito o algo. Y tal como me lo imaginé, me la hizo. Y bueno, ya estás en tu desgracia. Ya caíste hasta el bote, ya caíste al hospital, ya estás en tu desgracia. Ya diste la vuelta equivocada. Imagínense que está José ahí en el bote y el diablo diciéndole, José, mira dónde te trajo tu fidelidad, maestro. Te hubieras acostado con la mujer de tu patrón. ¿Y tus hermanos? Desgraciados de tus hermanos, esos cuates te vendieron, qué mala onda. Y José pensando, imagínense en el bote, si ese día no me encuentro por casualidad a un cuate en el desierto, no pasa nada, porque simple y sencillamente llego a Siquem, no los encuentro y me regreso, y no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Sí se alcanzan a dar cuenta? O sea, nuestra vida está llena de puntos de inflexión. O sea, nuestra vida está llena en donde dices, si eso no pasa aquel día, si aquello no pasa aquel día, porque nuestra vida cambia en segundos. Y la vida de José va a cambiar en cuestión de horas. ¿Ok? Realmente desde que lo ven, José ya la trae sentenciada. Sí, sus hermanos pudieron haber caído en la ley esta de delincuencia organizada porque conspiran contra él, se ponen de acuerdo para llevar a cabo el homicidio. Pero piensen en todas esas vueltas en tu vida en donde dices, ¿y si eso no hubiera pasado? Ok, hay dos clases de puntos de inflexión. En donde estás caminando con Dios y ni modo, te topaste con el tipo que te dijo dónde estaban tus hermanos y fuiste a la debacle. O venías huyendo de Dios, no es lo mismo. Imagínate que tú te levantas, vas al trabajo y un señor muy amablemente con una pistola te toca la ventana, y te pide tus pertenencias. Bueno, pues ni modo, esta es la voluntad de Dios. ¿Ok? Y pues volteas y dices, Dios, guárdame, que este cuate no se me vaya a asustar, mientras saco la cartera y aquí está mi celular, mi reloj y se acabó. ¿Era la voluntad de Dios? Pues sí. Pero imagínate que sales crudísimo del antro, son las 9 de la mañana con una conciencia nefasta. Y camino al trabajo en vivo, toc, toc, toc. ¿Vas a enfrentar el problema de la misma manera? Para nada. En una vienes huyendo de Dios, en la otra vas caminando con Él y no es lo mismo. No es lo mismo saber, Dios, yo no debería de estar aquí, a saber, Dios, estoy donde tengo que estar. Piénsenlo. Los que se quieren casar, los que tienen esta guajira idea del matrimonio, digo, de mi parte, mi consejo es no lo hagan, pero bueno, si lo hiciste o si lo haces, imagínate que tú te casas con la persona que Dios tiene para ti y vienen las broncas. Ok, ni modo, es parte de la vida, tienes que madurar, las tienes que enfrentar de forma correcta, pero estás donde tienes que estar. Imagínate que, como sucede muchas veces, todo el mundo a tu alrededor te dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Tú mismo estás viendo todas las señales de, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero bueno, cuando uno está enamorado hace muchas tonterías, una de ellas, casarse. Bueno, te casas. Y cuando vienen las broncas, yo no debería de estar aquí. Yo no debería de estar aquí. Y ni modo, lo que estoy enfrentando hoy no es una prueba, es una cosecha. Ahora, finalmente ya estás adentro, ya estás ahí en tu vida y ni modo, lo tienes que enfrentar. ¿Sí me explicó? Y decirle, Dios, bueno, pues ya estoy aquí adentro, ayúdame.
pero no es lo mismo. Y lo que yo espero para cada uno de nosotros es que cuando vengan los problemas, digamos, pues ni modo, estoy en los problemas que Dios me está enviando. Y de esta forma los puedo enfrentar, vamos a decir, no de forma tranquila, pero sí de forma segura. Estoy donde Dios me quiere. Y a veces Dios nos querrá en una cama de hospital, desgraciadamente. Porque acuérdense que Dios no nos está preparando para esta vida, Dios nos está preparando para la eternidad. Y en su preparación para la eternidad está formando en nosotros a Cristo. Y para formar a Cristo en nosotros muchas veces requiere problemas. Piensen, ¿qué sería de David sin Saúl? ¿Qué hubiera sido de José sin sus hermanos? ¿Sí? Finalmente Dios nos pone las pruebas para que nosotros maduremos y crezcamos. Miren, siempre que alguno escucha el Génesis o lo lee por primera vez, el capítulo 3, oye, si Dios ya sabía que Adán iba a fallar, ¿para qué nos la puso difícil y pone el árbol de la vida? Perdón, el árbol del conocimiento del mal. Bueno, pues Adán tenía que tener la oportunidad de ejercer su libertad. Era una prueba constante ahí, el árbol del conocimiento del mal. Mientras Adán la enfrentara de forma correcta, más iba a madurar. Adán, aunque era perfecto, tenía que madurar. Como todos lo estamos haciendo. Entonces, desgraciadamente aquí, José en el bote pudo haber pensado, ¿y si ese día no me encuentro a ese tipo? Porque es lo que pensamos, ¿no? Cuando viene la desgracia. ¿Y si ese día no me llega esa llamada, lo que sea? Pero finalmente Dios está meneando los hilos. Y como Dios está meneando los hilos, pasa algo que parece de lo más casual. Bueno, me topé con un tipo que me dijo dónde estaban mis hermanos, y de ahí, como oveja, al matadero. Bueno, ok, dice versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémoslo en una cisterna, y diremos alguna mala bestia lo mató, y veremos qué será de sus sueños. Y aquí, piensen en lo que acabamos de leer de Isaías. Ciertamente se hará como lo he determinado. El brazo de Dios está extendido. ¿Quién podrá hacerlo retroceder? Ok, finalmente el mundo, el diablo, se va a encargar de que los propósitos y los planes de Dios para tu vida no se cumplan. ¿Y qué es lo único que Dios te dice? Sé fiel, confía en mí, independientemente de las circunstancias, aunque estés a media tormenta. Si yo lo dispuse, nunca nadie lo va a poder obstaculizar. Y aquí están los hermanos diciendo, Dios, qué bueno que tú tengas planes para nuestro hermano, aquí se acaban. Es ridículo, pero finalmente el mundo va a intentar obstruir los planes de Dios. Yo les decía hace 15 días que a veces le decimos a las personas, mira, Isaías 53 muestra al Mesías, etc. Yo les diría que el pasaje que mejor muestra la vida de Cristo es la historia de José. ¿Por qué? Miren, se los voy enseñando. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Acaba de resucitar a Lázaro. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Misma conspiración. ¿Ok? Jesús sale con la embajada de que Él es el Mesías. ¿Se acuerdan? Arranca Jesús su ministerio en Nazaret. Y entonces, hoy toca que pase el Señor Jesús. Jesús no era un hombre, ¿cómo les diré? Poco común, ¿eh? Es como si alguien se llama Salvador. Entonces, que pase Salvador. Que literalmente es lo que quiere decir, que pase Chava, imagínense, ¿no? Y entonces ya le dice, le da ahí el que se llamaba el Hasán, le dice, ahí está el rollo. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y Mesías quiere decir el ungido, ¿se acuerdan? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Y cierra el rollo, y todo el mundo en la sinagoga se le queda viendo, y va y se vuelve a sentar. Y entonces todo el mundo se le queda viendo. ¿Cómo lo habrá dicho que todo el mundo lo ve? Y entonces voltea a Jesús así como, ¿qué? ¿No? Y les dice, hoy esta escritura se ha cumplido delante de sus ojos. Léase, soy el Mesías.
y en ese instante eres un blasfemo. ¿Y se acuerdan que lo intentan matar? Y dice ahí un pasaje extrañoide en uno de los evangelios, es el de Marcos, que Jesús pasó en medio de ellos. ¿Ok? Nace Jesús y llegan estos de Oriente, ¿se acuerdan los iraquíes estos? ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el firmamento. Y Herodes, bueno, cuando lo encuentren me avisan, para que vaya y lo mate, perdón, para que vaya y lo honre. Ajá. Y dices, Herodes, no seas bruto, Dios acaba de mover los planetas y las estrellas para que se hiciera una conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno, que finalmente creó una luz que iba de oriente hacia occidente, que es la que estos cuates iban siguiendo. Dios ya movió los planetas, en serio. ¿Crees que puedes detener a Dios? ¿Crees que lo puedes salir a matar? Y Herodes, ¿qué contestó? Sí puedo. Miren, todos estos ejemplos se los doy y es muy fácil de entenderlos. Pero el problema es cuando tú estás en el problema y Dios te dice, confía en mí, yo tengo un plan para tu vida. ¿Es fácil confiar? No, todos queremos arreglar las cosas con nuestros recursos. Ok, ahí están los hermanos pensando, vamos a ver qué es de sus sueños. Nosotros, Dios, vamos a frustrar lo que tú tienes para este hombre. Y Dios diciendo, hagan lo que se les pegue la gana, muchachos. Bueno, ok, versículo 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Ok, sale Rubén al quite. Les hago una pregunta, ¿por qué es Rubén famoso? Cuando tú piensas en Rubén, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Se metió con su madrastra. O sea que Rubén no es así el tipo que ustedes digan, wow, ¿qué carácter tienes? ¿Están de acuerdo? O sea, imagínate ser famoso porque te metiste con la madrastra, con la mujer de tu papá. O sea, este es un cuate que no tiene frenos. Sí. Y cuando esto va a suceder, sale a hacer una defensa, pues no vamos a decir heroica del Marcos, sino su defensa tibiota. ¿Están de acuerdo? Oiga, no se lo echen, y a ver cómo... ¿Y cuál tenía que haber sido la función de Rubén en la familia? El patriarca. El patriarca. Y miren cómo tiene que Dios trabajar en nuestras vidas muchas veces porque no queremos asumir el rol que Dios nos ha dado. Ya está Dios agarrándonos a trancazos y diciendo, por favor, maestro, asume el rol que tengo para ti. Y Dios trabajando en nuestras vidas. Ya está el que tenía que haber sido el patriarca, que obviamente ya había perdido los derechos de patriarca, por lo que hizo, haciendo una defensa ahí chafoida del Marco. Obviamente sus otros hermanos le dijeron, estás loco, maestro, pues ¿cómo no lo vamos a matar? Ok, ¿a quién les recuerda este hombre? Piensen en la vida de Jesús. Busquen en los archivos quién hace una defensa igual de chafa de Jesús. Ahí está Don Pilatos, ¿ok? Ahorita llegamos con él. Este es así también el, ¿cómo les diré? El super tibio, ¿ok? El super tibio y además grillo, porque él se va a hacer para donde más le convenga, como cualquier grillo. Yo no sé si se han dado cuenta que los políticos a veces mienten. ¿Quién más? Díganme otro personaje. Igual grillo, ¿eh? ¿Mandé? Exactamente. Exactamente. Dices, mi Nico, ¿por qué te hiciste famoso en la Biblia? A ver, váyanse al capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y miren, Dios no se la va a perdonar a Nicodemo en toda la Biblia hasta el final, ¿eh? Pero imagínate que a ti te dijeran el tibio. Y no por ser el nadador, ¿se acuerdan? Ok, 3:1. Y miren, la historia de José es increíble porque Moisés, ¿qué va a saber que en el futuro todo esto va a tener un cumplimiento en otra persona? Que la misma historia se va a repetir tal cual. Ok, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ok, ahí tienen, el patriarca de la comunidad judía de aquella época. Ok, es miembro del Sanedrín. Y luego, ¿por qué se destaca Nicodemo? Vino a Jesús de noche y Dios no se la perdona.
Bueno, sí se la perdonó, obviamente, pero no Juan cuando escribió el Evangelio, porque todas las veces que se refiere a Nicodemo, dice, fue el que venía de noche, es el que le daba pena que lo vieran con Cristo. ¿Por qué no tomas? Es que es muy malo tomar. Y Dios dice, dile por qué no tomas. Bueno, porque es muy malo, Jesús. ¿Sí me explico? Todas esas veces que sabes que tienes que dar testimonio y te echas para atrás. Y Dios dice, confía en mí, asume el rol que tienes que asumir. Ok, llega Nicodemo y le pregunta, ¿eres tú? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En realidad le está preguntando, ¿eres el Mesías? Y si eres, ¿por qué eres como eres? O sea, yo estoy esperando que se abra el cielo y baje alguien en un caballo blanco y nos libere. Ok, váyanse al capítulo 7. Ok. Versículo 45. Jesús está predicando en una de las fiestas mayores, en la fiesta de los tabernáculos, que recuerda la peregrinación de Israel en el desierto y en donde se recuerda que Dios les proveyó de comida, de agua, bla, bla, bla. Y entonces, como Jesús tuvo a bien decir que Él era el Dios que había provisto de agua, dice, si alguno tiene sed, venga a mí, y se atribuye características mesiánicas, los fariseos dicen, los saduceos, ya vayan por ese cuate y tráiganlo aquí. Entonces mandan a los alguaciles. No son romanos, son del mismo templo, ¿ok? Porque a los romanos les valía lo que hicieran los paisas, mientras que los impuestos siguieran corriendo, ¿ok? Bueno, y entonces dice, versículo 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? O sea que para creer en Cristo te tienes que esperar a ver qué hace el resto del planeta. ¿Sí me explico? Y para dar testimonio de Cristo, bueno, pues hay que ver si los demás se animan. Lo que los fariseos le están diciendo a los alguaciles, hasta que nosotros no creamos, ustedes no pueden creer, ustedes no pueden llegar a sus propias conclusiones. Finalmente el conocimiento es poder. Por eso las gentes viven en la baba en las religiones, porque hocus pocus, te excomulgo. ¿Sí? Y lo peor es que ya me excomulgó, me voy a ir al infierno. No, maestro, por tus pecados te ibas a ir, o sea, aunque no te hubieran excomulgado, ibas que chutabas. Pero eso son todas las religiones, ¿eh? El imán en Irán, la Basílica de Guadalupe, donde quieras. Lo mismo, tú no puedes creer si yo no te doy chance de creer, ¿eh? Y bueno, ahí está don Nicodemo que había ido de noche. Fíjense, versículo 50. Les dijo Nicodemo, ¿quién? El que vino a Jesús de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y pues luego me lo sapearon al pobre Nico, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado ningún profeta. Y entonces lo agarran a zapes y lo callan, y el otro cuate nomás se queda ahí con su carita de bruto. Ahí está Rubén, ahí estamos nosotros, tantas veces. En donde Dios te dice, sí, el cristiano va contracorriente. ¿Qué esperabas? ¿Un paseo por el parque? ¿Qué esperabas? ¿Que no te persiguieran? ¿Qué esperabas? ¿Volverte el más popular? No. Pero con que seas popular en el cielo, ¿eh? ¿Vas a estar más tiempo allá que acá? Y además el pasaje es ridículo porque le dicen, ve y revisa la Biblia, jamás se ha levantado ningún profeta de Galilea. No es cierto, ¿se acuerdan? Jonás era de allá. O sea que ni siquiera la Biblia conocían estos tipos. Peor. Para que ustedes vean, en manos de quién está el mundo cuando se trata de saber de Dios, puro ignorante. Los cristianos no podemos ser así. Tenemos que pasar tiempo con Dios, tenemos que pasar tiempo con la Biblia para que cuando te digan escudriña y ve que ninguno. No, sí, Jonás de Gat Efer. Ok, cambió Nicodemo. ¿Qué dicen? A ver, váyanse al capítulo 20.
19:38. Ok. De repente vino una fuerza sobrenatural, ¿ok? 19:38. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, y Nicodemo en el cielo ha de haber dicho, ya párenle, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según era costumbre entre los judíos. Ok, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ahí ninguno. Fíjense, Nicodemo es un collón. Va con Jesús de noche, no toma ninguna decisión. Las palabras estas hermosas de, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿se las dijeron a él? Tal vez las palabras más famosas de la Biblia se las dijeron a un tipo como Nicodemo, un tipo que fue de noche a escondidas. Como que siempre uno se imagina cuando escucha este versículo que a un tipo con traje blanco en un estadio, ¿están de acuerdo? De tal manera amó Dios al mundo. No, fue una conversación entre dos. Y tal vez Juan allá a lo lejos tomando apuntes, ¿no? Para Juan ha de haber sido increíble cuando llega el del Sanedrín, ¿no? Y finalmente el día que crucifican a Jesús, en plena Pascua, ¿ustedes creen que un fariseo iba a tocar un cadáver en plena Pascua? Es lo último que piensan hacer. Mucho más uno que es maldito, porque la ley maldice, ¿se acuerdan? Maldito aquel que es colgado en el madero. O sea, Jesús tiene por todos lados una señal de no me toques, estoy maldito y soy un cadáver que me estoy pudriendo. Hasta cierto punto, porque, ¿se acuerdan? No dejarás que tu santo vea corrupción. Y llegan estos dos cuates, se meten a la oficina de Pilato, que era un sitio que ellos no se metían porque fúchila, ¿se acuerdan? Cuando le traen a Jesús en la mañana y le dicen échatelo, y Pilato dice échenselo ustedes. Y les dice, bueno, a ver, pásenle, y ellos dicen, no nos podemos meter. Porque tu atrio tu enlosado romano, es impuro y estamos en plena Pascua. Entonces, ¿lo pudieras matar tú? Mira, no nos metemos, no tocamos lo feo, pero pues sí queremos que mates. O sea, no toco tu mármol, pero sí cometo homicidio. Esa es la naturaleza humana, ¿eh? ¿Qué pensaba Pilato cuando veía a los paisas? A ver, maestro, no entras aquí, pero quieres que mate a este cuate inocente que sé que lo estás entregando por envidia. Bueno, estos sí entran. Y dicen a Pilato, danos el cuerpo. ¿Se acuerdan que Pilato, si hubiera tenido reloj, hubiera hecho, pues si estaba fuerte este tipo, no creo que esté muerto ya? Y entonces manda ahí a los de la guardia, a ver, vayan a ver, le rompe la pierna a los de al lado, y cuando lo alancean dicen, no, este sí está muerto, claro, había pagado por nuestras faltas, Dios lo acababa de matar. Y entonces, bueno, estos entran, danos el cuerpo de Jesús, total. Bueno, sí, dénselo. Imagínense estos camino al Gólgota, y los otros fariseos burlándose de Jesús, y de repente estos dos llegan, José, que era discípulo, pero secreto, y Nicodemo, a ver, pásenme la escalera, lo vamos a bajar. Y los otros fariseos, ¿qué estás haciendo? ¿Estoy bajando al Mesías? ¿A cuál Mesías? ¿Estás bajando a este enfermo mental que se acaba de morir? Si era el Mesías, ¿por qué no se bajó? Pues es el Mesías de Israel. Si era el Hijo de Dios, ¿por qué no se bajó? ¿No viste cómo nos burlamos de él? Y la discusión está teniendo lugar frente a un tipo desnudo y muerto. Valiente Mesías. O sea, imagínense qué están pensando los judíos. Valiente Mesías, Nicodemo, valiente Mesías, José de Arimatea. Es un tipo desnudo, muerto, velo. La herida todavía llena de sangre, su corona de espinas, todo hinchado, moreteado. La Biblia dice que quedó desfigurado, imagínense, de la golpiza que le pusieron los romanos. Porque si se trataba de ensañarse, pues se ensañaron con él. Pues es el Hijo de Dios. Bueno, piénsenlo. Finalmente estos cuates dicen, me vale, lo bajo. Y José de Arimatea dice, aquí está mi mausoleo, échenle las cuentas, cuánto valdrá hoy una tumba en el panteón israelita, y ahí lo meten. Y las tumbas eran familiares, no podías mezclar familias. Entonces una vez que usaron con Jesús, José de Arimatea perdió su panteón, su sepulcro en el panteón de ahí.
Imagínense cuando llega Nicodemo a su casa a comer los panes sin levadura porque acaba de empezar esa fiesta. Y entonces le dice la mujer a Nicodemo, a ver, Nico, ahí está ya tu alimento. Lo mismo, en la misma escena en casa de José. Pepe, ahí está tu alimento. No puedo. ¿Por qué? Tengo las manos inmundas, estoy inmundo, me tengo que ir a limpiar. ¿Por qué? Pues toqué un cadáver. ¿Qué estás enfermo mental? Tú eres miembro del Sanedrín y fariseo, tú no haces eso. Acabo de bajar a Jesús. ¿A quién? ¿Al enfermo mental ese que se decía el Mesías? Sí, y le acabo de dar el panteón. Y de ahí, José de Arimatea acaba en Oceánica, o en donde ustedes quieran. Lo ven como un enfermo mental. Pero finalmente este par de hombres se levantaron a hacer lo que Dios quería que fueran. Y dijeron, me importa un bledo lo que el mundo piense. Yo voy a seguir a Cristo. Finalmente la vida de Rubén va a ser transformada. Aquí Rubén es un tipo todo, al igual que lo fue Nicodemo y José de Arimatea, todo tibio. El hombre, ¿se acuerdan? De dos pensamientos, es inconstante en todos sus caminos. Hasta que finalmente los tipos se definieron. Y Rubén va a ser el hombre que Dios quería que fuera. No va a ser el patriarca. Ahorita vamos a ver al que finalmente acabó siendo el patriarca. Y finalmente no haces uno. Bueno, ok, regrésense al 37. Todos ahí tenemos la defensa heroica del Marco por parte de Rubén. Por supuesto, pitorrearon de la risa de él. ¿Sí? Son una chulada todos estos hermanos. Ahora, cualquier parecido pues no es mera coincidencia. Piensen en las familias, ¿no? Bueno, ok, otra escena de la crucifixión, versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Bueno, y esto es muy importante. Miren, esto es un abuso, ¿sí? Y esta flecha va dirigida al corazón de José. ¿Ok? Finalmente esto pasa en la vida de Jesús. Jesús está celebrando la Pascua, trae su túnica de una sola pieza que hacía la mamá y lo desnudan, ¿se acuerdan? Y la rifan porque no la iban a partir porque es de una sola pieza. Pero en el caso de José, al igual que en el caso de Jesús, porque es desnúdalo, es quítale todas sus prerrogativas, destrúyelo. Todos nosotros, y se los digo desde hoy, el diablo no nos va a perdonar. Y el diablo va a enderezar las flechas a tu corazón para humillarte. Y no me refiero a una humillación como de parte de Dios, en donde Dios te dice, humíllate para que yo te exalte cuando fuere tiempo, sino para destruir tu corazón. Te va a lanzar flechazos para que tú nunca te levantes. Imagínense la niña, cuando está chiquita, y el papá llega y le dice, gorda, puerca. ¿Tiene la niña, vamos a pensar, 5 o 6 años para entender que finalmente está hablando con una persona frustrada? No. Y el daño en su corazón va a ser brutal. ¿Esto acaba? No, el diablo siempre nos va a estar cazando. Cuando a José le quitan su túnica es, te desnudo de todo lo que para ti tiene valor. Tú eres el favorito de papá, ¿verdad? Tu padre te ama, te lo quito. Dios tiene un plan para tu vida, ¿verdad? Como el manto de colores, te lo arranco. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar. Mi dignidad no viene de las circunstancias, viene de Dios. Y yo soy un hijo de Dios y yo sé que Dios va a cuidar de mi vida. Ayer tuve la desagradable, si ustedes quieren verlo así, oportunidad de hablar con una persona que fue secuestrada, 14 días. Estuvo vendada los 14 días y me dice, en la oscuridad de esas tinieblas, pude ver la luz de Dios. Me dice, yo sentía las oraciones de los cristianos por mí. Yo sentía las oraciones de mis hermanos por mí todo el tiempo. Y dice, tenía yo incertidumbres si me iban a matar, qué me iban a hacer. Pero como sea, dice, yo tenía siempre la suficiente paz de parte de Dios, de que Dios estaba conmigo. Finalmente el diablo nos va a estar cazando, nos va a estar cazando. Y todos traemos flechazos en el corazón. Todos, en donde el diablo te tiró a matar. Y ni modo, va a haber que sacar el corazón, enseñárselo a Dios y decirle, ¿me lo curas? ¿Sí?
¿Te doy uno nuevo? Y Dios constantemente nos va a tener que estar vendando, como dice el libro de Isaías. Sanando nuestras heridas con aceite. ¿Para qué? Para que podamos amar. Para que podamos amar a las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Aquí, cuando José está siendo desnudado de su túnica de colores y estos cuates están pitorreando de la risa de él y ahí lo van a echar luego a la cisterna en cueros, José en ese instante se pudo haber amargado para el resto de su vida. Y casi decirle, José, y esto apenas está empezando, ¿eh? Esto cada vez se va a poner peor en tu vida. Habrá estado pensando José, a ver Dios, tú me prometiste que yo iba a gobernar sobre estos tipos y ahora estos tipos me están humillando. Y Dios diciéndole, tranquilo, yo estoy contigo, es lo único que importa. Como lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 39, lo único que importa en tu vida es que Dios esté contigo. Lo demás, en serio, es lo de menos, ¿eh? Ok, versículo 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Ok, lo mismo que hicieron los paisas cuando muere Jesús y se sentaron a comer pan. Jesús muere casualmente en la fiesta de en la Pascua y al otro día empezaba los panes sin levadura. Así que mientras Jesús está en el sepulcro, en este caso José en la cisterna, los paisas están comiendo pan. ¿Será casualidad? Bueno, versículo 25, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Y aquí viene el que finalmente fue patriarca, imagínense. Entonces Judá dijo a sus hermanos, esto es todavía más pragmático, ¿eh? ¿Qué provecho hay en que lo matemos? Mejor pues nos ganamos una lana, ¿ok? Dice, venid y vendámoslo a los ismaelitas porque ya no tenemos chelas. No, bueno, eso yo se lo añadí. Ajá. Dice, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Ok, 20 piezas de plata eran 2 años de sueldo. Piensen, ¿cuánto es el salario mínimo, más o menos? ¿Cuánto? ¿67 diarios? Bueno, échenle por 30, ¿cuánto es? 2,000. Bueno, pues si te pones un buen cohete con 25,000 pesos, ¿no? Digo, eran 11, 10 hermanos, Benjamín no está y lo están vendiendo. Pero los 20,000 pesos por tu hermano no está mal, ¿no? Algunos los venderíamos por menos, ¿están de acuerdo? De a gratis, llévatelo. Ok. ¿Y cuál es el razonamiento de Judá? Oye, qué gandallas, no hay que matarlos nosotros. Mejor que lo maten ellos. Y nos llevamos una lana. ¿Y por qué no lo quiere matar Judá? Es que eso sí es pecado. No, ya matar a tu hermano sí ya está muy grueso. Si lo mata alguien más, pues ya lo mató él. Eso es lo que está razonando. Es lo mismo que razonan los paisas el día que matan a Jesús. Llegan con Pilato, ¿se acuerdan? Y entonces, pues ahí están todos, ¿no? Y Jesús, la papa caliente, ¿no? Y Pilato, lo sabía. Y van temprano. ¿Y por qué está despierto Pilato? Porque sabe que hay bronca todas las Pascuas que se está recordando en la salida de Egipto y esto les da por independizarse. ¿Qué pasó? Échatelo, no me lo echo. Échatelo, no me lo echo. ¿Se acuerdan que les dice Pilato? Mátenlo ustedes. ¿Y ellos qué le dicen? No nos permiten a nosotros matarlo. ¿Y qué piensa la mujer agarrada en el adulterio? ¿Se acuerdan? Pues no, que no, muchachos, cuando ya venían con los piedrones. ¿Se acuerdan del discípulo, de Esteban? Le hicieron un juicio como de 3-4 minutos y se lo echaron. O sea, de que aplicaban la pena de muerte, bueno, la aplicaban con singular alegría. Entonces, ¿por qué a Jesús sí se lo llevan a que lo mate Pilato? Y miren, en el fondo, les pregunto, ¿creían o no creían que Jesús fuera el Mesías? Si no lo logra matar, es que sí es el Mesías. Porque ¿cómo un gentil va a matar al Mesías judío? Pero nosotros no nos lo vamos a echar. Y a nosotros que nos esculquen, nosotros no lo matamos. Lo mataron los romanos. Cuando tú le dices a una persona, tú mataste a Cristo, ¿cómo crees? Pues sí, pues Cristo murió por tus pecados. Todos somos responsables de la muerte del Mesías.
Todos, porque Cristo murió por nuestros pecados y todos hemos pecado. ¿Y quién quiere asumir esa culpabilidad? Nadie. Nadie. Y como dice el apóstol Pablo, porque ya hemos acusado a gentiles y judíos que todos están bajo pecado. Si se trata de pecar, Dios dice, no importa la raza, maestro. El más calvo se hace trenzas, el más tullido es trapecista, o sea. Bueno, ok. Ya, nada más esta parte, fíjense, regrésense. Ahí están, en el 37. Ok, la ley de la siembra y la cosecha. Siembras aguacates, pues cosechas aguacates. Todo es cuestión de trayectoria. Ok. Bueno, entonces pues estos cuates, estos desgraciados, pues pasan los árabes estos. Ok, y ahí va el pobre de Yosef ya sin su manto de colores a hacerse famoso en Egipto. Lo sabe, quién sabe dónde va a acabar. Y qué horrible es la incertidumbre. ¿Qué va a ser de mí? Pero acuérdense, cuando Dios está en control, todo está bajo control. Cuando Dios no está en control, nada está bajo control. Entonces, finalmente aquí, mal, Él no sabe en qué va a acabar, ¿eh? Quizá lo matan, quizá no lo matan. Pero finalmente, ok, Dios. Yo llegué con mi papá y le dije, heme aquí, cuando me mandó a buscar a mis hermanos, de casualidad me encuentro con un tipo en el desierto que no venía ni al caso, y los acabo encontrando y ahora me están vendiendo. Bueno, lo venden. Ok, versículo 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, ¿y a dónde iré yo? Pues este es el responsable. Cuando regrese con don Jacob y le diga, pues perdimos, fíjate que perdimos un hombre. Ok, versículo 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Hijo de borracho, ¿qué dicen? Borrachín. Hijo de abusado, abusador, ¿eh? Nos convertimos en lo que más odiamos. Hijo de patán, patancito. Jacob se la vivió transándose a todo mundo, a su papá, a su hermano, a su suegro. Finalmente tuvo un suegro que tampoco se dejaba y era igual de tranza que él. ¿Y ahora qué está cosechando? ¿Qué está cosechando? Los papás, miren, y dicen que cuando uno señala con el índice se está apuntando con 3 dedos. Tenemos que darle un buen testimonio a nuestros hijos, porque son esponjas al final del día. Y finalmente, pues se trata de transar. Mira, mi jefe siempre se estuvo transando a mi abuelo, y mi abuelo a mi papá. Y ahora que estos cuates llegan, son unos verdaderos desgraciados, ¿eh? Porque llegan con la ropa, a ver, identifica si es la de tu hijo. Y es delincuencia organizada, porque ninguno jamás rompió el secreto, ¿eh? Jamás rompieron el secreto. Por más, fíjense, terminamos la historia, dice, versículo 33, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Y ahí acaba la historia, y estos cuates venden a José en Egipto. Bueno, miren, desgraciadamente nuestros pecados no solamente van a afectar a la persona inmediata contra la que pecamos, sino contra muchas más personas. Y miren, habrá veces en donde tú veas a una persona vivir mal y que la vida de esa persona te cause tanto coraje, porque no solamente está dañando a los que aparentemente son los dañados, sino a mucho más personas. O sea, habrá veces que tú veas a un tipo necio, cómo destruye la vida de sus hijos, de sus papás, de su mujer, de lo que ustedes quieran. Y ahí, ¿qué puedes hacer?
Porque miren, cuando José se entere de todo lo que estos tipos hicieron, les va a poder guardar rencor. Porque, ok, ya, tú me odiabas, me vendiste, etcétera. Y Dios me hizo olvidar, ¿eh? Pero tú fuiste un gandalla con mi papá. Porque cuando yo mandé por mi jefe, el cuate se sorprendió que yo estuviera vivo. Y el cuate, como dice el pasaje, dijo, voy a chillar, me voy a morir de tristeza. Y me quiero morir de tristeza para volverme a reunir con mi hijo. Los saduceos negaban, con base en la ley, que hubiera vida eterna, que hubiera vida después de la vida. Y entonces, ¿a dónde se quería ir a buscar este tipo a su hijo? La palabra Seol es la región de los muertos. Esto es un claro pasaje de que hay vida después de la vida, al grado que este cuate se quiere ir chillando para encontrarse con su hijo. Él sabe que de todos los que tiene, es el único que por lo menos ese día se podía ir al cielo. ¿Se imaginan cuando le dice, porque viene así el pasaje, nunca soñé con volverte a ver, y hasta tus hijos estoy viendo? Y ha de haber sido así de, ¿cómo? ¿No te dijeron que me vendieron? No, hijo, no te quiero decir. A ver, gandallas, ¿qué hicieron? No, pues ya estos ya están arrepentidos. No, pues ¿qué crees? ¿Te acuerdas de tu túnica de colores, de la que te desnudamos y te ofendimos, te humillamos, te destruimos? Bueno, pues todavía la teñimos de sangre y fuimos con papá y le dijimos que, pues chécala a ver si es, y todo el mundo, y hay de quien cante, ¿eh? Y son tan malandros que el que cantara se lo echaban, literalmente, ¿eh? Son unos desgraciados. Y como les decía yo hace 15 días, las puertas del cielo tienen los nombres de estos tipos, de estos tipejos, vamos a decir. Y Dios dice, ustedes no comen piñas, así que... Bueno, piénsenlo. Piénsenlo. Todo lo que perdonó José. De algo se pudo jactar José, que nunca se amargó. Nunca, jamás le den chance a la amargura. Jamás. Ayer me dicen, oye, un chavo que yo he intentado, y miren, no me estoy echando rosas, ni mucho menos, pero un chavo que yo he intentado ayudar, por el que he orado, que le hablé de Cristo, etcétera, que yo lo vi florecer, me dice, ese tipo te odia. Y le digo al cuate que me lo dice, ¿por qué? Dice, no, pues está viviendo muy mal y dice que, pues, que tu iglesia es una iglesia de elitistas, que quién sabe qué. Y yo así, pero pues tengo un corazón de naco. O sea, no me importa. Si Dios no hace excepción de personas, ¿quién es uno? Y la verdad, me puse triste. Dije, pero ni a qué hora yo me enteré de que este cuate ya me saluda y por dentro me alucina, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que uno piensa en esos instantes? Dios, sácalo de la amargura. Sácalo de la amargura, porque de cualquier pecado se levanta el ser humano, de cualquiera, pero no de la amargura. Y José va a tener 2 hijos, ¿se acuerdan? Manasés, ¿se acuerdan? El que hace olvidar. Dice, yo ya olvidé todo. Y Efraín, que quiere decir fructífero. Y además, Dios me hizo fructificar. Ya olvidé. Habrá olvidado sus sueños para entonces, quién sabe. Pero él de que ya había olvidado en su corazón, él ya había perdonado. Bueno, Dios tiene un plan para su vida y lo que suceda o deje de suceder es bronca de él. Ustedes confíen en él. Se dice fácil, ¿eh? Yo lo sé. No es un paseo por el parque. Y jamás, nunca en su vida le den chance a la amargura. Justa o injustamente, y aunque digan, es que ese cuate no solamente está afectando a fulano, también se está llevando a mis papás de corbata, lo que sea. Lo que sea. Para que ustedes puedan decir, ok Dios, sé que tengo todas las circunstancias para amargarme como las tuvo este hombre, pero si este cuate no mordió el anzuelo, yo tampoco lo puedo morder. Bueno, ok, ¿por qué? Porque Dios nos quiere bien. ¿Para qué? Para que le podamos servir y podamos disfrutar la vida, con sus ratos buenos y sus ratos malos. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Dios, ayúdanos a valorarlo. Y Dios, pidiéndote que formes a Cristo en nosotros. Tú conoces, Dios, nuestras debilidades. Y Dios, te queremos pedir que tú nos des la fuerza para vivir una vida sobrenatural. Ayúdanos, Dios, a ser la persona que tú quieres que seamos. Te pedimos, Dios, bendición y gracia para cada uno de los que estamos hoy aquí.
y Dios, que cada uno de los que estamos aquí termine la carrera con gozo, te pueda abrazar cuando esta termine y decir, he completado la obra que me encargaste. Que así sea, Dios. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Bueno, vayamos.